Hoy vamos a hablar de lo que se llama superposición. La idea de superposición es que todos los voltajes o todas las corrientes en nuestro circuito tienen una contribución de cada una de las fuentes, ¿verdad? Si yo estoy buscando el voltaje en una resistencia, ese voltaje en esa resistencia tiene una contribución de cada una de las fuentes, ¿verdad? Si hay solamente una fuente, pues es debido a esa fuente. Pero si tiene más de una fuente el circuito, ese voltaje tiene una contribución de cada una de las fuentes. Y resulta que podemos calcular la contribución de cada fuente individualmente y luego sumarlas al final. O sea que no las tenemos que calcular todas juntas, podemos separarlo, calcular ya sea el voltaje o la corriente debido a cada una de las fuentes y sumarlas al final. Vamos a ver esto en un ejemplo. Vamos a suponer que nos dan este circuito aquí. Aquí tenemos una fuente con tenemos un circuito con dos fuentes, una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Y nos piden encuentren la corriente I usando superposición. Queremos esta corriente aquí pasando por nuestra resistencia de 10 ohms y la fuente de 20 voltios. Para hacerlo por superposición, pues necesitamos calcular la contribución de cada fuente individualmente. ¿Cómo hacemos eso? Pues matamos las fuentes que no estamos calculando en ese momento. Dejamos solamente una fuente a la vez, matando las otras. ¿Cómo se matan? Pues de la misma forma que lo hicimos cuando estábamos calculando los circuitos Thevenin y Norton. Las fuentes de corriente se matan con un circuito abierto, las fuentes de voltaje se matan con un cortocircuito y así dejamos solamente una fuente a la vez. Así que para encontrar esta corriente I, pues vamos a suponer que quiero calcular primero la contribución de la fuente de 2 amperes. Tengo que entonces matar la fuente de 20 voltios y eso me daría este circuito aquí. Estoy dejando la fuente de corriente, la fuente de voltaje, lo he reemplazado con un cortocircuito. Ahora, este no es el mismo circuito de arriba. Como es un circuito distinto y esta es la contribución de la corriente solamente de la fuente de 2 amperes, le estoy dando un nombre distinto, ¿verdad? Porque no le podemos dar el mismo nombre a un montón de corrientes distintas. No voy a poner I a todas las corrientes. Así que voy a llamar la contribución de la fuente de 2 amperes, lo voy a llamar I1. Ahora, la ventaja de hacer esto, la ventaja de calcular esto por superposición es que muchas veces cuando nosotros matamos todas las fuentes excepto una, cuando dejamos una fuente a la vez, el circuito se simplifica y podemos hacer los cálculos más fácilmente. Así que esto es una aplicación perfecta para un circuito de división de corriente, ¿verdad? Tenemos dos resistencias en paralelo y aunque está escrito un poco distinto, si notamos, ¿verdad? Las dos resistencias tienen ambos nodos en común, así que esas dos resistencias están en paralelo y están dividiendo los 2 amperes, ¿verdad? Los 2 amperes suben por aquí, una parte se va por la resistencia de 10 ohms y la otra parte se va por la resistencia de 30. Queremos la parte que va por la resistencia de 10, así que sería la otra resistencia, 30, entre la suma de las dos, multiplicado por la corriente que se divide, y esto nos daría 1.5 amperes. Así que la contribución a nuestra corriente total de esta fuente de corriente sería 1.5 amperes. Ahora, queremos calcular la contribución de la fuente de 20 voltios, así que matamos todas las fuentes excepto la de 20 voltios, en este caso solamente hay dos. Matamos la fuente de corriente con un circuito abierto y nos da este circuito aquí. Y queremos calcular lo que he llamado I2. Ahora, para poder sumarlas al final, tengo que coger estas corrientes siempre en la misma dirección. Así que he puesto I1 y he puesto I2 en la misma dirección que la corriente original. ¿Okay?
tenemos que hacer esto para poder sumarlas al final. Esto yo lo puedo simplificar, ¿verdad? La de 30, la resistencia de 30 y la de 10 ahora quedan en serie, que nos daría una de 40. Y estamos calculando esta corriente I2. Y esto ahora, ¿verdad? Es un circuito más sencillo, no existe. Lo podemos calcular por inspección. Ahora, notamos una cosa. Esta corriente es la corriente que sube por la resistencia de 40 ohms. Si yo voy a usar la ley de Ohms para calcular esa corriente, ¿verdad? V es igual a I por R. Tengo que saber la dirección de la corriente y la polaridad del voltaje. Ahora, la polaridad del voltaje, aquí hay 20 voltios. Vemos que están en paralelo. Pero el positivo es arriba y el negativo es abajo. Así que esta corriente I2 está fluyendo de negativo a positivo dentro de mi resistencia. Así que en ese caso, V sería menos I por R. Así que despejando por I sería menos el voltaje entre la resistencia, que me daría medio ampere negativo. Y para terminar, pues para calcular la corriente total, sumamos nuestras corrientes, que sería 1.5 menos 0.5, que daría 1 ampere para esa corriente. Vamos a hacer otro ejemplo. Y este ejemplo pues tiene tres fuentes, y esto es simplemente porque a veces los estudiantes creen que lo que deben hacer es matar una fuente a la vez. No es así, ¿verdad? Es dejar una fuente a la vez. Uno mata todas las fuentes excepto una. Y en este problema nos piden este voltaje VAB, ¿verdad? Esto sería como el primer paso de calcular un circuito equivalente Thevenin. Así que vamos a calcular este voltaje VAB usando superposición. Como tenemos tres fuentes, vamos a tener que calcular, ¿verdad? Este voltaje tiene tres contribuciones, tiene una contribución de cada una de las fuentes, así que vamos a tener que calcular las tres contribuciones. Vamos a calcular primero el de la fuente de 10 voltios. Vamos a matar las otras dos fuentes, ¿verdad? Matamos esta fuente con cortocircuito, la fuente de 2 amperes con circuito abierto, y reescribimos nuestro circuito. Y de nuevo le doy otro nombre porque he cambiado el circuito. Ahora, le tengo que dar la misma polaridad del voltaje original para poder sumarlas al final. Así que reescribo mi circuito nuevo. El voltaje lo he llamado V1, positivo en A, negativo en B, y quiero ver cuánto es este voltaje. Ahora miramos el circuito y decimos, esta resistencia de 5 ohms no está conectado a nada. Aquí no hay corriente, y si no hay corriente no hay voltaje. O sea que esta resistencia no está haciendo nada, ¿verdad? Si el voltaje aquí es 0, el voltaje V1 es simplemente el voltaje en la resistencia de 40 ohms. ¿Verdad? Una corriente que fluye aquí, fluye la misma corriente por la resistencia de 10 ohms que por la resistencia de 40 ohms. ¿Verdad? Aquí solamente hay un lazo. La corriente no puede fluir para acá, así que fluye la misma corriente. Y si fluye la misma corriente por esas dos resistencias, están en serie. Así que vamos a aplicar una ecuación de división de voltaje, ¿verdad? Estos 10 voltios se dividen entre estas dos resistencias. Quiero el voltaje en la de 40, así que, ¿verdad? Sería 40 entre 40 más 10 por los 10 voltios que se dividen, y me daría 8 voltios. O sea que aquí hay 8 voltios. Como aquí no hay voltaje, aquí también hay 8 voltios. Así que V1 sería 8 voltios. Ahora vamos a calcular la contribución de la fuente de 2 amperes. Matamos las otras dos fuentes, dejamos la de 2 amperes y miramos nuestro circuito. Y decimos, bueno, de nuevo, esta resistencia de 5 ohms no está haciendo nada en mi circuito, ¿verdad? Está allí básicamente de adorno. Así que estos 2 amperes suben, tienen que venir para acá, no puede venir nada para acá. Y luego, como estas dos resistencias ahora están en paralelo, esos 2 amperes se dividen. Una parte pasa por la resistencia de 10 ohms y otra parte por la de 40. Así que yo quiero la parte que pasa por esta resistencia de 40 ohms porque el voltaje en esta resistencia va a ser el voltaje en la fuente de 2 amperes porque están en paralelo. Y como aquí no hay voltaje,
esta resistencia aquí va a ser el mismo voltaje. Digo, la resistencia, el voltaje de aquí a aquí va a ser el mismo voltaje que hemos llamado V2. Así que primero usamos una ecuación de división de corriente para calcular I. Me la sencillo, yo quiero esta corriente, así que sería la otra resistencia entre la suma de las dos. Y me da 2/5 amperes que viene por aquí. Usando la ley de Ohms, ¿verdad? V es igual a I por R. En este caso quiero el voltaje positivo arriba, así que la corriente fluye de positivo a negativo. Así que escribo V igual a I por R y saco que son 16 voltios una vez que sustituya los 2/5 amperes que están fluyendo. Así que V2, el voltaje aquí son 16 voltios y de nuevo como aquí no hay voltaje, V2 también son 16 voltios. Por último, matamos las fuentes y dejamos solamente la fuente de 15 voltios y queremos calcular la contribución aquí de la fuente de 15 voltios. Bueno, como antes, como no fluye corriente, uno diría, bueno, aquí pues hay voltaje, pues vamos a calcular. No hay corriente, así que VA es 0. Aquí tampoco hay corriente, así que VB también es 0. Ahora, si yo hiciera una suma de voltajes en este lazo aquí, si empiezo aquí abajo, ¿verdad? Sería menos VB más VA más 15 más V3 igual a 0. Ahora, acabo de decir que VA y VB son 0, así que esto me dice que V3 son negativo 15 voltios. ¿Verdad? Y esto, el voltaje aquí es simplemente el voltaje en la fuente de 15 voltios. Como esta polaridad es positiva aquí y la fuente de voltaje es negativo en ese mismo punto, pues tienen el signo contrario. Y entonces ya hemos calculado la contribución de cada una de las fuentes, podemos sumarlas para sacar el voltaje VAB, ¿verdad? Serían V1, V2 más V3, las calculamos todas y nos da que son 9 voltios. Y, ¿verdad? Y esto podríamos haber hecho de esto de otra forma, pero resulta relativamente sencillo cuando matamos las fuentes, como vimos, los circuitos se simplifican. Vamos a ver un ejemplo adicional. En esto de superposición, de nuevo tenemos un circuito con 3 fuentes y aquí de nuevo nos están pidiendo un voltaje. Nos están pidiendo el voltaje VA usando superposición, ¿verdad? El voltaje en esta resistencia de 25 ohms. Así que de nuevo tenemos 3 fuentes, así que vamos a tener que calcular la contribución de las 3 fuentes individualmente, o sea que vamos a tener que hacerlo 3 veces. Vamos a calcular primero la contribución de nuestra fuente de 2 amperes. Cuando matamos las otras fuentes nos queda este circuito aquí, que vemos que es relativamente sencillo. Si yo uno la resistencia de 5 con la de 20 me daría una de 4. Y aquí en este circuito, pues esto es bien sencillo, ¿verdad? Tengo 2 amperes que se van a dividir aquí entre la resistencia de 4 y la resistencia de 25. Esto es una aplicación perfecta de una ecuación de división de corriente. Quiero cuánto es la corriente que pasa por la resistencia de 25 ohms, así que calculando I me daría 4 entre 29 por los 2 amperes que se dividen y me daría 8 entre 29. Ahora, este voltaje V1 que estoy calculando, si voy a usar la ley de Ohms, ¿verdad? Esta corriente I lo he dibujado hacia arriba. La dirección de referencia es hacia arriba, que fluye de negativo hacia positivo, o sea que V es menos I por R, o sea que V1 sería negativo más o menos 6.8 voltios. Vamos y calculamos la contribución de nuestra fuente de 4 voltios. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a simplificar el circuito un poquito antes de calcular este voltaje. Estas 2 resistencias quedan en paralelo una vez que he matado las otras 2 fuentes. Una de 20 y una de 25 me da una resistencia de 11.11. Ahora, este voltaje, el voltaje de aquí a aquí sigue existiendo porque estos 2 nodos siguen existiendo, aunque he unido estas 2 resistencias, los nodos siguen existiendo, así que V2 todavía está allí. Y esto lo podemos hacer con una ecuación de división de voltaje. Lo único que está un poquito al revés de lo que normalmente vemos,
Yo quiero el voltaje V2 positivo aquí, negativo acá. Esto es al revés de lo que normalmente nosotros hacemos una ecuación de división de voltaje. Si van para atrás y se acuerdan, miran, cuando nosotros hacíamos ecuaciones de división de voltaje, los positivos siempre estaban hacia el mismo lado, ¿verdad? El negativo de la fuente de voltaje ahora está en el positivo de esta resistencia. O sea que no podemos usar exactamente la misma ecuación que usábamos antes. Tenemos que ponerle un negativo porque la polaridad del voltaje cambió. Así que V2, pues quiero el voltaje aquí, sería 11.11 entre la suma de las dos resistencias, entre el voltaje que se divide, y me da más o menos negativo 2.8 voltios. Por último, queremos calcular la contribución de la fuente de 3 voltios. Matando la fuente nos queda este circuito aquí. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, si miramos este circuito, la resistencia de 5 y la de 25 quedaron en paralelo. Así que yo las puedo unir, una de 5 y una de 25, en una de 4.17 ohms. Esta parte lo he dejado igual. Y quiero el voltaje aquí. Como quiero el voltaje en esta resistencia, ahora de nuevo puedo usar una ecuación de división de voltaje. Ahora en este caso nos fijamos que el positivo está arriba igual que este positivo, así que aquí no hay el problema de antes de tener que cambiar la polaridad. Esta fue la ecuación que nosotros derivamos. Y entonces calculando lo que es V3, me la sería esta resistencia entre la suma de las dos por el voltaje que se divide y nos da más o menos medio voltio. Así que ya hemos calculado los 3 voltajes y podemos sumar para sacar el voltaje total. Que entonces VAB pues sería V1 más V2 más V3, que cuando sumo los voltajes me da más o menos negativo 9 voltios. Problemas de asignación, hagan los problemas del 91 al 97 como práctica.